Hermanos de la Iglesia Jico, muy buenas noches. Me da gusto preparar este pequeño video para ustedes, que consiste en el mensaje de miércoles por la noche. Todos los miércoles en la noche por este año hemos estado hablando del libro de los Hechos, y este día estuve orando, estudiando, y Dios puso algunas cosas en mi corazón que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Quisiera, hermanos, si ustedes tienen una Biblia a la mano, que vayan al libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, versículo 26, por favor. Y mientras usted está encontrando esta cita de Hechos 9, 26, quisiera recordarles, hermanos, que estoy orando por los hermanos de la iglesia, por cada familia. Estamos orando porque nuestra fe no falte. Oramos también por las finanzas de las familias, por los hermanos que están en enfermedad, y también, hermanos, por este tiempo de cuarentena, durante el cual vamos a estar en casa, vamos a estar pues con muchas precauciones, con el fin de que no haya infección del COVID. Pero, hermanos, al mismo tiempo queremos animarles con la palabra de Dios. Queremos abrirla y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que noten, hermanos, Hechos 9:26, dice la palabra de Dios: cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Oremos un momento, hermanos. Señor, bendice este mensaje que has puesto en mi corazón. Te ruego que nos ayudes a no solamente entender en nuestra mente lo que tu palabra nos enseña, sino también que en nuestro corazón podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos, y que debemos poner en práctica en nuestra vida espiritual para ser más como Cristo, para poder madurar más en la fe. Y te ruego que una vez más protejas a los hermanos y a las familias en esta cuarentena del COVID-19, y también, Señor, que tu mano sea sobre las finanzas de las familias. Tú conoces, Señor, los que están en batallas financieras. Súpleles todo lo que necesitan para gloria de tu nombre. Bendice este mensaje, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El libro de los Hechos, hermanos, tiene grandes personajes bíblicos que son dignos de imitar por su gran fe. Hay algunos personajes completamente evidentes y famosos en el libro de los Hechos, como lo son Pedro, como lo son el gran apóstol Pablo, o el mártir Esteban, o el evangelista Felipe, el gran predicador Apolos. Pero pocos llegan a notar la persona de Bernabé. Bernabé se toma como un personaje secundario para algunos, o que solo sirvió de ayuda o de trampolín para que Pablo fuera un gran siervo de Dios. Pero no se dan cuenta que Bernabé, como cristiano, como maestro y como misionero, fue un gran hombre de Dios, hermanos. Y nos haría bien en detenernos en esta noche un momento en la vida de Bernabé y extraer algunas lecciones de su vida. Bernabé tuvo una cualidad que todos los creyentes haríamos bien en aprenderle, hermanos. Bernabé aprendió a animar a otros en la fe. En realidad, lo que vemos en Bernabé es esa persona, ese alguien que es de mucha bendición en la vida de otros creyentes que están en desánimo. Los Bernabés son una gran ayuda, una tremenda bendición a la vida de muchos en necesidad. Yo le titulé a esta enseñanza, hermanos, el poder del ánimo en la vida de los creyentes. Todos necesitamos ánimo en algún momento de nuestra vida. ¿Alguna vez tú has sentido necesidad de que algún hermano en la fe te anime? ¿Alguna vez has sentido tu corazón con dolor, con desánimo, con heridas, y ha sido difícil lidiar con esto, y te gustaría que alguien lleve el dolor contigo al menos y que pueda orar por ti?
Hermanos, yo veo en estos tiempos de cuarentena del COVID que hay mucha gente desanimada allá afuera, hay mucha gente con miedo, hay muchas necesidades, mucha incertidumbre y necesitamos aprender de Bernabé a animarnos los unos a los otros en la fe. Aún en nuestra iglesia, hermanos, hay muchos hermanos lastimados, defraudados, que han tenido desánimo y heridas en su vida y necesitamos, hermanos, como Bernabé, darnos cuenta de la bendición que es animar a otros y del poder del ánimo en la vida de otras personas. Así que, hermanos, quisiera que veamos brevemente a través de la vida de Bernabé en esta noche cómo nosotros podemos ser creyentes que animemos a otros. Y vamos a ver, hermanos, cómo animar a otros es una virtud que todos podemos aprender. No es una virtud con la que se nace o es una virtud innata, sino que yo veo en Bernabé algunas características, algunas acciones que él tomaba para animar a otros y que todos podemos aprender a hacerlo, hermanos. Bernabé realmente es un apodo, es un sobrenombre. El nombre real de Bernabé era José. Pero entonces, ¿qué significa Bernabé? Bueno, Hechos 4:36 nos dice que los apóstoles le pusieron por sobrenombre a José Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y hermanos, Bernabé fue apodado de esa manera porque él aprendió a consolar y a animar a otros. Y esa fue una preciosa fortaleza. En realidad, hermanos, esa fortaleza ayuda mucho en la vida de los demás y además eso nos habla de madurez espiritual. Una persona madura no piensa en sí mismo, piensa en el Señor Jesucristo y en segundo piensa en los demás. Por eso un discípulo del Señor debe aprender a negarse a sí mismo. No debe de ser siempre pensar en sí mismo. Al contrario, debemos de negarnos a nosotros mismos y pensar en agradar al Señor y en agradar a los demás. Y así fue Bernabé, hermanos. Bernabé animó en la palabra de Dios a muchas personas. Por ejemplo, él animó a los necesitados en Jerusalén. Él animó a Pablo mismo, él animó a Juan Marcos, su sobrino, y también a los creyentes en la ciudad de Antioquía. Así que vemos a Bernabé constantemente esforzándose por animar a otras personas. Y hermanos, aunque para muchos Bernabé podría ser un personaje secundario, es posible ver qué cosas hacía Bernabé para ser de bendición y animar a otros en la vida espiritual. Quisiera ver, hermanos, en esta noche algunas cosas que una persona hace para animar a otros, algunas acciones que Bernabé hacía y que nos van a enseñar a nosotros a ser una persona que usa el poder del ánimo en la vida de otros creyentes. En primer lugar, hermanos, Pablo fue animado por Bernabé y yo veo aquí, hermanos, que la primera acción que debe hacer una persona que anima a otros es acercarte a los que no tienen amigos y a los rechazados. La Biblia dice que Bernabé era un hombre que siempre creía lo mejor de los demás. Cuando otros creían que Pablo era un espía o era alguien que buscaba perseguir o inmiscuirse en la iglesia de Jerusalén, Bernabé creyó que él era auténtico. Y hermanos, a la humanidad se divide en los que piensan lo mejor de los demás y en los que piensan lo peor de los demás. Y esto es una cualidad que necesitamos todos los cristianos desarrollar. Aprende a notar, hermano, a los que no tienen amigos, a los que son rechazados, a los que se sientan solos, a los que tal vez no son tan sociables como otras personas y necesitan que tú te acerques a ellos y les muestres el amor. Hay gente que necesita un poquito de amor, de amistad para seguir adelante en su vida. Hay gente que necesita saber que tú le importas para estar dispuesta a escucharte y que le hables de Cristo y de la salvación. Y también hay nuevos creyentes que tú puedes animar con tu amistad, con tu plática, con una llamada, con un mensaje de texto. Yo te quiero animar, hermano, a que seas un Bernabé y que pienses a quién podrías animar de la iglesia, tal vez haciéndole una llamada, tal vez algunos hermanos que no manejan mucho el celular y no mandan muchos mensajes, pero tú les puedes mandar un mensaje, tú le puedes mandar un mensaje de texto, un audio, puedes marcarle a una hermana de la iglesia, algún hermano, con el fin de serle de ánimo. Acércate a los que no tienen amigos y a los rechazados. En segundo lugar, yo veo que Bernabé hablaba siempre bien de los demás. Es muy interesante nuestro texto en Hechos 9, cómo dice que cuando llegó Pablo a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
no creyendo que fuese discípulo. Y dice la Biblia en el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Yo veo aquí a Bernabé que le echaba flores, como decimos, al apóstol Pablo. Nadie quería juntarse con Saulo, y entonces Bernabé toma a Saulo, se acerca a los apóstoles y habla bien de Saulo enfrente de ellos. Y eso es muy importante, hermanos. A todos nos gusta que nos echen flores. Y eso es una bendición cuando hablamos bien de las personas frente a ellos y aún a sus espaldas, hermanos. Lo natural es que nos fijemos en las cosas malas de la gente o que critiquemos. Sin embargo, yo veo en Bernabé que no se fijó en las cosas negativas de Saulo, sino en lo bueno que hizo. Y es muy importante el observar eso, hermanos, que para que tú animes a alguien debes hablar bien de ellos, enfrente de ellos, pero también a sus espaldas. Y eso es muy importante en el matrimonio, hermanos. Lo más natural es fijarnos en los errores de nuestra pareja. Y hermanos, eso va a desanimar a nuestra familia. Lo que debemos hacer es animar a nuestra pareja, a nuestra esposa o a su esposo. Reconózcale si hace bien algo. Sí, ya sea preparar un rico guiso o reparar algo o hacer bien el aseo o alguna labor que hizo y desempeñó bien o que batalló en el trabajo, tuvo un día difícil pero lo hizo por traer el sustento a casa. Y hermanos, podemos valorar, podemos hablar bien, reconocer lo bueno que la gente hace, y especialmente en el hogar. Y también, hermanos, es muy importante reconocer lo que nuestros hijos hacen bien, porque muchas veces reconocemos lo que hacen mal, pero no lo que hacen bien. Y si usted quiere ayudar a sus hijos a tener buena estima y además a que pueda sentir que es de valor delante de nosotros, necesitamos reconocer las cosas que hacen bien. Bernabé, hijo de consolación, ayudó a Pablo, todo desanimado y rechazado por algunos. Yo les quiero animar, hermanos, que ustedes hablen bien de alguien más en su presencia. Eso les va a animar. Es más, hermanos, allá afuera, en los deportes, siempre hay porra, ¿no es así? Siempre hay gente que anima. Es más, la naturaleza humana nos enseña que también a la hora de querer animar a alguien se usan los aplausos. Este sonido no significa realmente nada para un perro, para un animal, pero cuando nosotros le aplaudimos a alguien, estamos mostrándole ánimo, estamos echándole flores, como decimos. Y hermanos, por eso es que cuando nosotros hablamos bien de alguien o hablamos lo bonito o reconocemos lo bien que hace algo alguien, de esa manera vamos a animar a esa persona. Hermanos, Bernabé habló bien de Saulo y Saulo se animó en el camino del Señor. Proverbios 12:18 nos habla de la bendición de animar con nuestras palabras. Dice de esta manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Tus palabras son medicina? ¿Tu manera de hablarle a tu pareja es de medicina? ¿Tu manera en que hablas a tus hijos es de medicina? ¿La manera en que hablas a los hermanos de la iglesia les es medicina? Porque Bernabé aprendió a usar sus palabras para ser de bendición a otros. En tercer lugar, hermanos, también veo que un Bernabé, alguien que anima a otros, trata de no mantener el pasado de otra persona contra ella. Bernabé sabía el pasado de Saulo de Tarso. Él sabía que era un perseguidor, que era un encarcelador y un asesino de cristianos. Qué duro pasado tenía Saulo, por eso todos le tenían miedo. Pero, hermanos, Bernabé se acercó haciendo a un lado el pasado de Saulo. Y hermano, es terrible cuando recordamos a otros constantemente sus fallas pasadas. Pero es una bendición que amemos y animemos a otros a pesar de su pasado. Hermanos, Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y hermanos, parte de amar a las otras personas es hacer un lado el pasado, incluso sus fallas, y poder acercarnos y animarles, hermanos. No guarde el marcador en su hogar. No las tenga todo el tiempo recordando a sus familiares lo malo que han hecho en el pasado, porque alguien que anima sigue adelante y trata de no mantener un marcador o el pasado de otra persona contra ella. En cuarto lugar, yo veo que Bernabé también, hermanos, él compartía de lo suyo para animar a otros.
En Hechos 4:36 la Biblia dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, yo veo aquí que Bernabé fue uno de los primeros en vender sus posesiones para ayudar a los cristianos en Jerusalén. Bernabé estaba bien. Bernabé tenía su terrenito. Pero hermanos, Bernabé como lo que significa su apodo, hijo de consolación, se conmovió en su corazón al ver a los hermanos de su iglesia en necesidad y decidió vender su terreno y compartir a los necesitados. Y hermanos, no hay nada más alentador que compartamos de lo nuestro a quien anda en necesidad. Nunca se nos olvida a nosotros cuando alguien nos ayudó en necesidad, ¿no es así, hermanos? Y por esa razón necesitamos aprender a nosotros desprendernos de lo que tenemos, compartirlo con otros. Hermanos, piensen los hermanos de la iglesia que quizás están batallando en este tiempo de la cuarentena con sus finanzas. Trate de serles de bendición. Si usted puede comprar en su despensa un poquito extra y compartirlo con alguien más, a esa persona nunca se le va a olvidar. Y usted va a ser de ánimo en la vida de las personas. También, hermanos, quiero que usted piense que dar nuestra ofrenda misionera es una manera muy poderosa de animar a los misioneros que luchan en otros estados, en otros países, por hacer progresar el evangelio. Es muy duro estar allá afuera y predicar el evangelio y hablar otro idioma y estar en otra cultura. Y hermanos, el dar nosotros una ofrenda misionera a aquellos siervos de Dios va a traerles ánimo. No dejes de dar tu ofrenda a los misioneros. Recuerda enviar tu ofrenda o a través de las casas anfitrionas o a través de la cuenta de la iglesia, de manera que podamos enviar este apoyo que traiga ánimo para que ellos sigan hablando y que a pesar de las necesidades y de lo duro de la batalla, ellos sigan adelante, hermanos. También para dar a la obra de Dios, hermanos, a la iglesia local, es importante hacerlo constantemente, porque eso anima a los siervos de Dios a servir con más amor, con más sacrificio y con más ánimo en la iglesia. Así que, hermanos, cuando nos animamos a dar, eso estimula a otras personas. Pero también hay algo interesante. Cuando nosotros damos de lo que tenemos, lo compartimos con alguien más, eso estimula a otros creyentes a hacer lo mismo. Si usted puso atención en Hechos capítulo 4, termina hablando que Bernabé vende su terreno y pone el dinero a los pies de los apóstoles para que lo repartan. Pero en el capítulo 5, al inicio, vemos que Ananías y Zafira hicieron lo mismo por ser motivados por Bernabé. Hermanos, tal vez Ananías y Zafira no ofrendaron correctamente, pero fueron animados por la ofrenda de Bernabé a hacerlo. Hermanos, esto me lleva a pensar que dar es contagioso. Dar es contagioso. Porque cuando tú y yo damos al Señor, vamos a animar a otros a que también ellos den de la misma manera. Así que te quiero animar, hermano, a que tú uses tus recursos, los compartas con alguien necesitado, envíes a los misioneros, apoyes la obra de Dios en tu iglesia local, de manera que podamos animar a otros y también otros van a hacer lo mismo igual que nosotros. Yo veo en Bernabé un hombre compartido, un hombre generoso, y dar es contagioso. En quinto lugar, yo veo que también animar a otros debemos hacerlo especialmente cuando cometen errores. Yo veo aquí a Bernabé que se acercó a su sobrino Juan Marcos. Juan Marcos era su sobrino según Colosenses 4:10 y lo anima a acompañarlos al primer viaje misionero que hace. Pablo y Bernabé salen, pero Bernabé, pensando en animar a un joven, anima a Juan Marcos y empiezan a servir juntos. Sin embargo, Juan Marcos los abandona en el camino, regresa a casa, está desanimado, está triste. Y sin embargo, hermanos, vemos que Bernabé regresa y lo vuelve a animar y lo acompaña a un segundo viaje misionero. Y eso me habla, hermanos, de que Bernabé vio que cometió el error Juan Marcos de regresarse, de acobardarse, si me permite la expresión, y regresar a casa y desampararlos en el servicio. Sin embargo, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé lo perdonó y lo anima, aunque cometió errores. Hermanos, Bernabé animó a su sobrino dándole una oportunidad nueva. Y si usted quiere ser de ánimo a los demás, no le esté mostrando los errores. Cuando cometen un error, muchas veces esa persona se da cuenta de su error y lo que menos necesitan es que se lo mostremos una vez más o les digamos, te lo dije.
Lo que necesitamos es animarlos cuando cometen errores. Nuestros hijos cometerán muchos errores y es importante que nosotros los amemos, que los animemos cuando han cometido errores, cuando han fallado, a seguir adelante en el camino de Dios. En sexto y último lugar, hermanos, quisiera que notemos finalmente que Bernabé sabía animar a los otros creyentes a ser fieles a Dios. Quizás el versículo más inspirador de Bernabé es cuando habla a los creyentes de la ciudad de Antioquía. En Hechos 11, 23 y 24, la Biblia dice algo muy precioso de Bernabé en Hechos 11, 23, cuando él busca a los creyentes en Antioquía. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, nunca sabemos cuando alguien está a punto de dejar los caminos de Dios. Nunca sabemos cuando nos topamos una persona desanimada. A veces se muestra el rostro, el semblante caído. Sin embargo, hermanos, a veces no nos damos cuenta que cuando animamos a otros, vamos a toparnos con gente que estaba a punto de dejar la obra de Dios, a punto de irse de la iglesia, a punto de tronar en su matrimonio, como decimos, a punto de tomar una mala decisión. Incluso puede haber gente que está a punto de tomar la decisión más triste de todas, que es suicidarse. Y sin embargo, hermanos, quiero decirles que cuando animamos a otro, no sabemos si están a punto de tomar una mala decisión o de dejar los caminos de Dios. ¿Alguna vez tú te has sentido como que quieres dejar los caminos de Dios? ¿Has considerado dejar la iglesia o dejar tal vez tu matrimonio? En ese tiempo se necesita un Bernabé que nos anime a seguir adelante. Y hermanos, eso hizo Bernabé. Bernabé fue con los creyentes y les exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. Y hermanos, yo le quiero animar a que seamos así con nuestra pareja. Anima a tu esposa, anima a tus hijos, anima a tu pastor, anima a tus amigos y anímalos a seguir al Señor. Fíjate en los nuevos creyentes de tu iglesia, porque ellos necesitan mucho ánimo. Ellos son frágiles en su fe, todo es nuevo, tienen muchas tentaciones, tienen muchas luchas iniciales, y se necesita alguien que, en vez de juzgarlos o de regañarlos, más bien tú vayas y les animes a ser fieles al Señor, a seguir adelante. Y hermanos, déjenme recordarles que en este tiempo de cuarentena, muchos creyentes estarán enfriando. Muchos creyentes estarán desatendiendo su comunión personal diaria con Dios y necesitarán de tu ánimo para acercarte a ellos y jalarlos y animarles a ser fieles al Señor. Hermanos, las acciones de Bernabé fueron cruciales en su iglesia. Vimos 6 acciones que Bernabé tomó para animar a otros creyentes. Vimos que hay que acercarnos a los que no tienen amigos y a los rechazados. Vimos que hay que hablar siempre bien de los demás en su presencia y también a sus espaldas. Vimos que hay que tratar de no mantener el pasado de otra persona con ella. Vimos también que cuando compartimos de lo nuestro, eso anima a otras personas. También vimos que hay que animar a otros cuando cometen errores y también animar a otros creyentes a ser fieles a Dios. En cierta forma, Dios usó a Bernabé y su relación con Pablo y con Marcos para lograr que estos 2 hombres se mantuvieran en marcha, aunque cometieron ambos errores. Bernabé hizo maravillas a través del estímulo. Por eso es que yo le había titulado, hermanos, Bernabé, el poder del ánimo en la vida de los creyentes, porque yo veo a Bernabé como un gran animador de los creyentes, y quiero hacerles ver, hermanos, que animar a otros creyentes es de mucho poder, que no tiene límites, que uno nunca sabe hasta dónde Dios usará tu ánimo a otros creyentes. Bernabé quizás nunca se imaginó que al acercarse a ese joven Saulo, que nadie quería, estaba ayudando a formarse el gran misionero Pablo. Bernabé quizás nunca se imaginó que, animando a su sobrino Juan Marcos a seguir adelante, estaba esculpiendo a un joven que fue grandemente útil en la obra de Dios y sería su compañero en su segundo viaje misionero. Bernabé no se dio cuenta que, ayudando a Pablo y a Marcos, estaba animando a 2 futuros escritores del Nuevo Testamento. Juan Marcos escribió un evangelio que lleva su nombre y Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Así que tú nunca sabes lo que Dios hará contigo cuando tú animas a un hermano en la fe. Tú no tienes una idea muchas veces del poder que tiene el ánimo
en la vida de otros creyentes. Así que si animamos a otros, hermanos, si animamos a otras personas bajo la guía del Espíritu Santo, Dios nos usará y tu ánimo no va a tener límites. Especialmente anima a otros durante la cuarentena del COVID-19 y quizás tu ánimo formará a un gran predicador. O tal vez tu ánimo ayudará a un gran esposo o a que ella sea una gran esposa, o que tus hijos sean gente centrada en el Señor, o que ese joven sea un joven que ama a Dios genuinamente, o aún estarás ayudando a alguien que en el futuro será un misionero o una gran guerrera de oración. No lo sabemos. Yo creo que Bernabé no se dio cuenta muchas veces de qué tan poderosamente Dios usó el ánimo que él le daba a otras personas. Así que yo te animo, hermano, hermana, a ser un Bernabé, a que usemos el ánimo en este tiempo de cuarentena para fortalecer a otros en la fe, hermanos. La Biblia dice que los fuertes deben de soportar y ayudar y apoyar a los débiles en la fe. Y si tú quieres ser fuerte en la fe, una persona madura en la fe es como Bernabé. Anima a otros en la fe. Te animo a que hagamos esto. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta noche quiero darte gracias por la oportunidad de abrir la palabra juntos. Te quiero dar gracias porque aunque no podemos tener reuniones en la iglesia, tu palabra no está presa y a través de la tecnología podemos abrirla. Y te ruego, Padre, que a finalizar este mensaje podamos tomar un tiempo de reflexión y de altar personal en nuestro corazón, donde tomemos la decisión de ser un Bernabé, alguien que anime a otros y que tú con tu poder uses ese ánimo para animar y esculpir la vida de otros y hacer grandes cosas sin límites, Señor. Bendice a mis hermanos de la iglesia Jico, ayúdanos a que haya un ejército de Bernabés en nuestras iglesias, en nuestras casas, en las casas anfitrionas, y te ruego, Padre, que podamos ver cómo nuestra iglesia sigue conectada a pesar de la cuarentena, tal vez por medio del teléfono, por medio de las casas anfitrionas, por medio de un mensaje de texto. Y te ruego, Padre, que podamos estar fuertes como iglesia Jico y que este tiempo de cuarentena no nos enfríe, sino nos haga más bien arder nuestro corazón por ti y por el cuerpo de Cristo. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les mando muchos saludos, estamos en contacto y si en algo les podemos servir, háganoslo saber, tienen nuestra información, contáctenos, les extrañamos, oramos por ustedes y esperamos verles muy pronto, hermanos. Dios me los bendiga.